La hora de Maquiavelo. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Sí, que tal es la hora de Maquiavelo, obviamente, y obviamente era Cristina Fernández de Kirchner. Te la habíamos mostrado, esto fue a fin de año, donde, bueno, dijo que, primero había dicho que no iba a ser candidata a nada, y dijo que estaba proscripta. Bueno, la habrás visto esta semana haciendo un raid de confirmaciones de que Cristina no va a ser candidata. A ver, acá atrás tengo a Epiménides, acá estás viendo la cueva en donde supuestamente durmió este poeta griego. A ver, poeta que vivía en Atenas y era cretense, y se le atribuye haber planteado la paradoja de Epiménides, en donde él, como cretense, decía: todos los cretenses son unos mentirosos. Bueno, pero como él era cretense, ¿se le podía creer que los cretenses eran mentirosos? Bueno, eso es lo que le pasó a Cristina con el kirchnerismo. A ver, si vos planteás, todos los kirchneristas son mentirosos, hay muchos que lo van a creer, seguramente que es así. Y Cristina es kirchnerista, si dice que está proscripta, entonces es mentira. Y los kirchneristas no le creían, le hicieron 25 actos clamor para que cambiara de opinión, y aquí en la hora de Maquiavelo te dijimos, desde el 6 de diciembre, que fue cuando dijo que no iba a ser candidata a nada, te dijimos, Cristina no va a ser candidata. Y te dijimos por qué. Te dijimos que Cristina no podía perder de una manera, a ver, rotunda. Lo mismo que le pasó a Macri, solamente que Macri fue mucho más honesto. Dijo, bueno, sí, me bajo, me lego, qué sé yo, qué sé cuánto, y se bajó y chau. Y no hay ninguna duda, porque en una PASO, si iba a haber PASO, Macri podía salir tercero. Cristina probablemente, si se presentaba, no iba a hacer una PASO, pero en la elección podría llegar incluso, ¿quién te dice?, eventualmente a no llegar ni al balotaje, como confesó esta semana, que lo único que le preocupa es que el peronismo por lo menos llegue al balotaje, no son aspiraciones demasiado elevadas. Bueno, por esa paradoja es que Cristina no podía ser candidata, pero como los kirchneristas parten de la base de que son todos mentirosos y Cristina es kirchnerista, bueno, la paradoja de Epiménides. Creyeron que Cristina estaba mintiendo, no estaba mintiendo, no se va a presentar, veremos quién será el candidato. ¿Será Massa? No lo sabemos. Quiero un segundo recordar a Julio Villalonga, que se nos fue, un amigo, periodista, acá lo tenemos en la hora de Maquiavelo hace algunos años, fue el fundador de la Gaceta Mercantil. Queremos mandarle a su familia un saludo, un abrazo, fue un gran periodista y un gran colega. Bueno, nos metemos en el tema de hoy, porque vamos a hablar en unos minutos con Antonio Aracre, el ex asesor presidencial que pasó muy brevemente por el gobierno, porque una de las... A ver, lo primero que dijo Antonio Aracre antes de asumir fue que había que hacer una reforma laboral. Algo que explicamos muchas veces desde la hora de Maquiavelo, que sin esa reforma laboral no se pueden emprender todas las otras reformas que hacen falta para convertir a este país en algo más o menos normal. Más o menos, tampoco pidamos demasiado. Por supuesto que, bueno, ahí los perros de la CGT, Pablo Moyano, le saltaron a la yugular y lo hicieron callar inmediatamente. El propio presidente Alberto Fernández, dijo que no, de ninguna manera. Entonces, esta semana, Milei, Patricia Bullrich, José Luis Espert, plantearon que ellos también creen que es imprescindible hacer una reforma laboral.
¿qué hizo la CGT? Bueno, yo quiero que veas acá el comunicado que sacó la CGT ya anunciando, antes de que se produzcan las elecciones, antes de que asuma el nuevo gobierno, un comunicado en donde ya directamente dice: nosotros nos vamos a resistir a cualquier reforma laboral. De entrada, ya la CGT le está diciendo que no. Ahí tenemos a los popes, ahí vuelve a estar Hugo Moyano, a ver si podemos ver la foto, si lo ves a pleno va a estar ahí también. Ahí están todos los capitostes de hace 50 años que, a ver, por algún motivo inexplicable, se oponen a que haya más trabajadores en relación de dependencia y en blanco, y que la mayoría de los argentinos sigan en la informalidad, siendo cuentapropistas o viviendo de planes, eso sí. No se entiende muy bien por qué, pero bueno, esa es la postura de la principal central obrera y de todas las centrales obreras de la Argentina. Yo te quiero mostrar una encuesta que habíamos hecho, que ya te la mostramos en la hora de Maquiavelo, acerca de, bueno, qué opina la gente de una reforma laboral. Porque a todo esto, no todos los candidatos se expresaron tan claramente como Bullrich, como Spert y como Milei, que van a propugnar una reforma laboral si ganan. Yo quiero que veas lo planteamos la pregunta con Federico González, de la misma manera, en los mismos términos que hablan los sindicalistas. Realizar una reforma laboral es básicamente una excusa para quitarle derechos a los trabajadores. Eso es una reforma laboral en la visión de los sindicalistas. Y bueno, obviamente, esta visión cosecha más desacuerdo que acuerdo, ¿no? Un acuerdo del 40%. Quiero que veas la distinta forma de preguntar que usamos para la misma encuesta, sobre el mismo tema, fíjate. Para generar realmente más empleo privado sin afectar los derechos de los trabajadores, una reforma laboral debería respetar a los derechos adquiridos de los actuales empleados de relación de dependencia, pero flexibilizar las condiciones de contratación de los nuevos empleados que se incorporen al trabajo. Y vos fíjate cómo cambia, a ver, explicando un poquito, cómo cambia a un 70% de acuerdo total o parcial y a un rechazo que pasa apenita el 15%. A ver, te explicamos en una nota, este sábado, te pido que te metas en el portal de TN, sobre este problema semántico, que el sindicalismo instaló la idea de que una reforma laboral es un atentado contra la clase obrera, cuando en realidad los políticos tendrían que aprender a explicarla quizás de otra forma. Por eso te pido, como siempre, bueno, que te metas en el portal de TN los sábados. Una encuesta revela que los argentinos se volvieron liberales, pero conservan rasgos muy progres, y ahí vas a tener la respuesta a por qué los políticos, o a los políticos les cuesta explicar por qué sin una reforma laboral esto no se puede empezar ni a solucionar. En unos segundos me voy a sentar con Antonio Aracre, pero acá está pasando el deadline, que ya quedan pocos días para el cierre de la inscripción a los premios EICON, y también quiero recordarte que abrió la inscripción a los EICON Junior, que este año proponen una campaña para los estudiantes de comunicación que presente una propuesta de campaña para alertar sobre los peligros del cambio climático y cómo tratar de evitarlo desde una organización. Auspiciados por la consultora Edelman, por Novatech, y en 2 segundos, después de este agradecimiento, me siento con Antonio Aracre. Usted lo ve, Antonio Aracre, también lo tiene acá a Antonio Aracre con Alberto Fernández, porque Antonio Aracre fue brevemente asesor
jefe de asesores de la presidencia, entre, digamos, enero y marzo. 1 de febrero al 15 de abril. Primero, antes que nada, ¿qué sentís de toda esa experiencia de haber venido como CEO de Syngenta, una de las principales empresas privadas de la Argentina, a meterte en esto? Mira, yo creo que de todo se saca un aprendizaje y todas las experiencias tienen algo para capitalizar. Ahora, viste, como que es muy fresco y uno tiende a ver más la frustración o la desilusión de haber querido o pretendido hacer algo diferente en un entorno que era muy complejo y que quizás subestimé. Pero yo pienso que a medida que pase el tiempo voy a poder ver más cosas positivas y constructivas y seguramente saque alguna conclusión positiva mirando hacia el futuro. Porque, a ver, la verdad que vos sos economista, Sí. y te convoca Alberto Fernández para, después de, bueno, todo un despiole que hubo con el asesor anterior, que se llamaba Leunda, si no me equivoco. Así es. Para aportarle una visión un poco más de empresario economista. Y te termina, digamos, echando, entre comillas, Sergio Massa, porque le llevaste una propuesta económica a Alberto Fernández. Yo me pregunto, ¿para qué corno fue? Sí, la propuesta la tenía Sergio un mes antes a que yo se la llevara al propio presidente. De hecho, él me pidió que la vea con dos personas de su equipo, cosa que hice y la vieron bastante razonable, la propuesta. A ver, ¿Qué no le gustó a Massa? me parece que tiene que ver con una serie de operaciones mediáticas que se generaron alrededor de esa propuesta y de ese almuerzo que tuve ese lunes con el presidente, en un contexto donde el índice de inflación de marzo había sido muy alto y todo hacía prever que la situación económica se El iba de a abril complicar. fue mucho más alto Fue todavía. mucho más alto, pero bueno, todavía no estábamos en esa instancia y justamente lo que pretendía mi propuesta era lanzar algún tipo de programa un poco más armado, que modifique las expectativas y que evite, digamos, una espiralización del proceso inflacionario. Pero por alguna razón que desconozco, ese mismo lunes, en su clásica editorial nocturna, Pañi hace un comentario respecto de que dudaba si al ministro le iba a interesar seguir conduciendo la economía en un entorno tan desfavorable. Fue cuando Malena Massa mandó un tuit diciendo todo se acaba cuando se va Massa, por lo tanto se lo leyó como una amenaza de que tiene ganas de irse. Ahora, bueno, ahí, perdón, en ese momento Pañi dice, en Casa Rosada dicen que Aracre calienta motores. Y esa frase, claro, bueno, como replicó... que vos estabas esperando eventualmente reemplazar. Muy a Massa. delirante, ¿no? En cuanto a expectativa, porque se sabe que Sergio tiene o sea, Sergio no es cualquier persona en el Ministerio de Economía, ni siquiera es economista. Sergio es una persona con un bagaje político enorme, único, parte del proceso fundacional del Frente de Todos, con una relación muy buena con Cristina, con lo cual es prácticamente irreplicable ese esquema en cualquier otra persona. Lo cual no quitaba que, me parece, en un entorno tan difícil como el que estaba el gobierno y la economía, no ameritase una discusión ideológica con un poco de diversidad conceptual sobre qué es lo que habría que hacer, qué es lo que pretendía hacer mi propuesta. Por ejemplo, controles de precios, ¿sirven? Los controles de precios sirven en un esquema donde vos pongas en caja las principales variables de la economía y setees una expectativa de anclaje. Es decir, vos no podés tener el tipo de cambio permanentemente con un crawling peg mensual. Crawling peg, aclaremos para los que no conocen, es un incremento chiquitita que todos los acompañe. días que en el mes te va acompañando la inflación o un poquito más o un poquito menos.
Lo mismo con los precios de las cuestiones reguladas, como las tarifas, el combustible, en ¿Los fin. sueldos? Bueno, ahí llegamos. O sea, ese proceso desanclado genera una inercia indexatoria que cada vez aumenta más. En un contexto donde vos tenés un salario mínimo de 80.000 pesos, es decir, en una familia de 4 personas donde mamá y papá trabajan en una casa de familia, en una planta, y ambos ganan un salario mínimo, entre los dos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Claro. Entonces vos tenés que provocar un cambio en los precios relativos de la economía, acelerar una mejora del poder adquisitivo, desbarrancar un poco los precios, porque convengamos que hoy los precios tienen un efecto distorsivo al alza, Sí, claro. muy alto, producto de que, ¿qué hacen las empresas, chicas, medianas o grandes? Tienen que reponer en un contexto de imprevisibilidad total. ¿Qué haces en ese contexto? Ante la duda subo. Subís. Obvio. Entonces vos tenés que retrotraer precios, mejorar salarios, anclar el dólar, pero para que el dólar lo puedas anclar, tenés que anticipar el crawling peg que vas a hacer en los próximos 2 o 3 meses. Arrancar con una devaluación y hacer tabula rasa y decir, bueno, de ahora en más. Exactamente. Vos decís, che, pero todo el mundo te dice, es poco tiempo, es muy riesgoso, que lo haga el próximo gobierno. Y entonces, no hacer nada por 7, 8 meses Es este, el resultado no es este. tiene costo. El resultado es este. Que ayer, esta semana Cristina, dijo que le preocupaba llegar al balotaje. Pero bueno, vos llegaste al gobierno con una idea que yo te digo... Que me la mataron rápido. Pero muy rápido, ¿no? La idea de la reforma laboral, antes de asumir, ya Pablo Moyano, el camionero, le saltó a la yugular y dijo, de ninguna manera, que lo hagan renunciar ya. Fíjate, Diego, que vos mostraste la segunda filmina donde se le explica un poco mejor a la gente... ¿De qué se trata una real reforma laboral? Che, mira, no pensamos tocar los derechos de ninguna persona que ya está dentro del sistema. ¿Vos sabés que no se puede hacer eso? No se puede tocar. Vos sabés que hacia la atrás. Corte Suprema le daría marcha atrás porque Bueno, son contratos. Y si no, sería contraproducente a lo que ellos mismos dicen con respecto al impuesto a las ganancias del sistema judicial. Entonces, que paguen los próximos, pero no los anteriores. No van a hacer algo diferente con los empleados. No me hagan nada retroactivo, por lo menos. Por eso. Entonces, bueno, justamente para evitar eso, vos decís, bueno, pero, che, hace 30 años que el empleo registrado privado no se mueve de los 6 millones de puestos. Pero resulta que hay 10 millones de tipos laburando en la informalidad, como autónomos, como monotributistas. Cuentapropistas. 2 millones de planeros. Sin 2 obra millones. social, planes sociales, pero sin obra social, sin derecho jubilatorio el día de mañana. Bueno, hagamos algo para incorporar a esos 10 millones de personas. Una pyme hoy no te toma nadie porque tiene mucho miedo de que después no pueda afrontar. Y vos fíjate que ni siquiera... En las pymes en general te dicen, antes me corto una mano. En algunos sectores te dicen, me corto las dos. Porque hay muchas historias de pymes que quedaron en la calle productos de juicios laborales. Ahora, en muchos casos, esos juicios laborales ni siquiera terminan beneficiando al empleado, sino que se genera una industria de abogados y de peritos alrededor de eso que genera y mueve millones y millones de pesos, con lo cual, desactivando multas y generando un contexto más amigable para las nuevas incorporaciones, vos podrías lograr un cambio significativo. Y yo lo expliqué en esos términos, no es que no lo expliqué. Pero no se entendió y la pregunta es, ¿vos sos peronista? Yo soy progresista, o sea, yo soy liberal en materia política. Digamos, si querés, me siento más identificado con un expert que con un Milei, ¿no? Esta cosa de Milei de ser conservador y estar en contra del matrimonio igualitario, de la ley del aborto, a mí eso me parece retroceder. Bueno, vos sos un militante. Claro, obviamente, bueno, porque soy gay, reconocido. Además, exactamente. Pero bueno, frente a todo eso, me parece bien en lo político ser liberal, pero en lo económico, un país que tiene un 40% de pobres, si no sos progresista, no sos sustentable ni siquiera. Ahora, este problema de fondo, que es el
problema del trabajo en la Argentina que, digamos, nació con Perón, Sí. con la ley laboral copiada a la famosa Carta del Laboro de Mussolini, que es lo que rige hoy, que Menem la había aflojado un poquito, pero el kirchnerismo la endureció más todavía de lo que la había dejado Perón, que es lo que hace que no pase el sector privado de 6 millones de trabajos y todos los puestos que se han generado en los últimos 12 años, 13 años, fueron únicamente puestos en el sector público. Con la excepción de lo que se cayó por la pandemia y que después se puede ser, recuperó. sí, algo, pero es prácticamente quedamos salir... en el saldo, exactamente. estamos igual con un país que creció en habitantes, ¿no? Somos cada vez más argentinos. Exacto. ¿No se esperaba de un gobierno peronista que resolviera el problema, el bolonqui que armó Perón con la ley laboral? Porque eso sonaba lo que habías propuesto. No solamente te diría que sí, y yo te voy por más a tu interpelación. ¿No se esperaría de un gobierno peronista que deje los salarios más bajos, al menos en una situación de poder adquisitivo como la de hace 5 o 6 años atrás? O sea, si vos comparás los salarios argentinos de 6 años a esta parte, medidos Hace en 6 términos... años estaba Macri. Sí, sí, por eso te digo, ni siquiera te tomo el 2019 ni el 2018. Tomemos el 2017, que fue un año, si querés, más... normal. Si vos lo comparás con el momento actual, en términos de poder adquisitivo... Volvé, Macri, que te perdonamos. De alimentos. Claro. De alimentos cayeron un 30%. Es decir, tremendo. una persona que tenía un salario X en el 2017 compraba 30% más de alimentos de lo que compra hoy. Eso en un gobierno peronista no se entiende. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que el tema laboral, para poder resolver todo lo demás, que es dejar de contratar ñoquis, si no haces una reforma laboral antes no lo resolvés porque nadie toma a nadie, entonces? Yo lo que te diría, Diego, es que una reforma laboral es muy importante para generar ese estímulo, pero tiene que ir acompañado de un ordenamiento macroeconómico, claro, donde reaparezca el crédito. Sí, acá en esta economía no En hay... esta economía donde el Estado te chupa absolutamente todo peso que hay disponible para tapar el déficit fiscal y el cuasi fiscal, porque ahora aparece esta otra palabra que todos los meses con las LELIQs tenés que imprimir Tremendo. 1 billón de pesos para poder justificar el aumento Tremendo. con la tasa de interés al 140, 150% anual. Bueno, vos tenés que ordenar ese desastre de manera tal de que el crédito vuelva a aparecer como una variable para el sector privado, para que la gente se pueda comprar un autito, una heladera, los que puedan ahorrar más, un departamento. Y que para quien tiene la ambición de emprender... Ahí tenés que hacer una reforma monumental de la economía. Es que si no la haces, la reforma laboral sola no te va a ayudar en nada. Claro. Ahora, ¿se lo planteaste esto a Alberto Fernández o quedó en la versión que transmitió Pablo Moyano, que dijo, hay que echarlo porque le va a quitar los derechos a los trabajadores? No, por supuesto, y yo te diría que hay muchas personas... Pero se lo dijiste. Sí, ¿Y qué te contestó? Digamos que hay un explicaste tema... como lo estás explicando acá? Sí. Creo que el tema es del orden de la comunicación, de lo políticamente correcto. Yo no soy un tipo formado en la política, por eso duré 2 meses y medio, Diego. O sea, Pero, sí, él te porque decía, subestimé la rosca, ¿entendés? Pero vos no le contestaste a Alberto Fernández en ese momento, mirá, la alternativa es dejar a la gente en la calle o dar más y más planes cuando el fondo le está pidiendo a Sergio Massa, que acá lo tenemos, cortame los planes, cortame el déficit fiscal que tenés. Sí, la realidad es que yo ni siquiera sé, yo creo que hay muy poca información hoy sobre lo que le está pidiendo el fondo al ministro, ¿no? Sí. Ojalá tuviéramos más información, porque yo creo que eso es la clave que puede cambiar positiva o negativamente las expectativas de los meses que tenemos hasta las PASO. Mirá, ni siquiera te hablo después de las PASO. Pero cómo se destrabe, cuándo se destrabe y con qué cláusula se destrabe el acuerdo del fondo, el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, es lo que hoy va a setear las expectativas. Es decir, parece que el gobierno ha perdido la iniciativa de
de generar un cambio en las expectativas de la política y de la economía, abandonó toda parece esperanza. que eso ya no es una opción. Y entonces el único protagonista que queda en ese entorno es el Fondo Monetario, que nos va a ordenar las expectativas para los próximos 3 Massa meses. negociando con el fondo. Para cerrar, un consejo después de tu experiencia para la oposición que venga. Sobre este tema, puntualmente sobre el tema de reforma laboral, donde la CGT ya amenazó, no la vamos a permitir. Mi consejo es, tengan en cuenta lo que dijo Cristina ayer, y es que el ADN de la Argentina, del argentino promedio, es bastante resistente a la quita de derechos. Entonces, ojo cómo se plantean las ¿Cómo cosas. se plantean? Es un tema de comunicación. Al final, todo, Antonio Daracre, muchas gracias. Seguí viendo la hora de Maquiavelo y muchas gracias a estas consultoras. Me noté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Ladies and gentlemen, a su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista. Look at me. Cuenta la leyenda que con tan solo apostar en energías renovables, economía del conocimiento y la industria audiovisual pueden acceder a este fenómeno jujeño. ¡Vamos, fuerte aplauso! Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Pagar un regalo desde la App Galicia y pegar una promo es épico. Lo que no es épico es darte cuenta que dejaste las llaves de la nave adentro.